Historia 1, la noche del camino helado. Una pareja, Alex y Emma, se encontraba conduciendo por una carretera desolada en medio de una tormenta de nieve. Las ventanas del automóvil estaban empañadas y el frío del invierno se filtraba en el interior. La visibilidad era mínima y los árboles parecían acechar en las sombras. No era la noche más agradable para viajar. Alex era un chico robusto con un pasado marcado por la pérdida, y esa noche era él quien conducía, mientras Emma, una mujer de espíritu libre y ojos vivaces, miraba por la ventana con una mezcla de fascinación y nerviosismo. De repente, un destello de luz roja llamó su atención en medio de la nieve. Era un auto varado en la cuneta. Su luz de freno parpadeaba débilmente en la oscuridad. A pesar de las protestas de Emma, Alex decidió detenerse para ofrecer ayuda, poniéndose de inmediato en el lugar del conductor perdido o accidentado. Al acercarse al automóvil varado, notaron sin embargo que estaba vacío. Confundidos, Alex y Emma buscaron alrededor, pero no encontraron rastro de su conductor. Una sensación de inquietud los invadió cuando escucharon un susurro en la distancia, un murmullo que parecía arrastrarse desde el interior del bosque. Pensaron que tal vez el conductor estaba herido y se había perdido, así que decidieron buscarlo. Siguiendo el sonido, descubrieron un sendero oculto entre los árboles cubiertos de nieve. A pesar de las advertencias silenciosas que resonaban en sus mentes, decidieron seguirlo, sintiendo que algo los llamaba desde lo más profundo del bosque. Una fuerza ancestral que los atraía con una promesa de descubrimiento y peligro. El sendero los llevó hasta una cabaña abandonada, donde encontraron una escena macabra. Una serie de velas encendidas rodeaban un círculo de símbolos oscuros, y en el centro yacía el cuerpo congelado del conductor desaparecido, un hombre cuya expresión de terror eterno parecía implorar por su redención. Antes de que pudieran reaccionar, una figura oscura emergió de las sombras, con ojos brillantes y afiladas garras. Era un ser de la antigua mitología, un guardián del bosque que acechaba en las noches de invierno, una criatura cuya existencia desafiaba toda explicación lógica y racional. Alex y Emma, paralizados por el miedo y la fascinación, vieron cómo aquel guardián del bosque avanzaba hacia ellos con una lentitud predadora. Sus labios se retorcían en una sonrisa grotesca que revelaba filas de dientes afilados como cuchillas. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, un destello de luz cegadora inundó la cabaña, dispersando las sombras y desvaneciendo al guardián en un susurro de humo y cenizas. Parpadeando en la luz deslumbrante, Alex y Emma vieron entonces la figura de una mujer, envuelta en un resplandor dorado, con ojos llenos de compasión y poder. Era el espíritu de la naturaleza, la protectora del bosque y sus criaturas, que había intervenido para salvar a los viajeros perdidos de una muerte segura. Con una sonrisa triste, la mujer les indicó el camino de regreso a la carretera, advirtiéndoles de los peligros que acechaban en las sombras y la importancia de respetar el equilibrio entre el mundo natural y el humano. Cuando finalmente emergieron del bosque y vieron las luces de la civilización destellando en la distancia, Alex y Emma se miraron el uno al otro con alivio y complicidad. Habían sobrevivido a una noche de terror y pesadillas, y ahora sus corazones estaban marcados por la experiencia de lo sobrenatural y lo inexplicable. Historia 2, la ciudad congelada. En el corazón de la ciudad, donde las luces de neón se reflejaban en la nieve, un hombre solitario caminaba por las calles vacías. David, un empleado de oficina agobiado por la rutina, había decidido dar un paseo nocturno para despejar su mente a pesar del frío. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral, mientras la ciudad dormía bajo un manto de hielo y oscuridad. David era un hombre marcado por la soledad y el arrepentimiento. Sus días estaban consumidos por la monotonía y la desesperación. Sus pensamientos lo atormentaban como fantasmas del pasado, recordándole las decisiones equivocadas y los errores irreparables que lo habían llevado a ese punto de frustración. Mientras vagaba por las calles heladas, David escuchó un susurro suave y escalofriante, una voz que parecía arrastrarse desde las sombras.
Al girarse, vio una figura pálida y etérea entre los edificios oscuros, una presencia que parecía flotar en el aire como una neblina de pesadilla. Era el espectro de una mujer joven, congelada en el tiempo y atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Su rostro estaba marcado por la tristeza y el dolor. Sus ojos vacíos reflejaban el vacío helado de la eternidad. Se acercó a ella. La mujer le contó a David su trágica historia. Había muerto en una tormenta de nieve años atrás, pero su espíritu había quedado atrapado en la ciudad, incapaz de encontrar paz. Ahora buscaba venganza contra aquellos que habían causado su muerte injusta, su alma atormentada por la ira y el dolor. David, horrorizado pero compasivo, prometió ayudarla a encontrar justicia, sintiendo una conexión profunda con su sufrimiento. Juntos, siguieron las pistas que la mujer había dejado atrás, descubriendo una red de secretos y traiciones que habían llevado a su muerte. Pero a medida que se adentraban en las sombras de la ciudad congelada, David comenzó a sentir una presencia inquietante que lo acechaba en las sombras, una oscuridad que parecía alimentarse de su miedo y su culpa. Pronto se dio cuenta de que no todo era lo que parecía, y que la venganza de la mujer fantasmal ocultaba secretos más oscuros de lo que había imaginado. Cuando finalmente identificaron al culpable, David se enfrentó a una verdad aterradora: el hombre que habían encontrado era él mismo. Todo aquello un reflejo retorcido de su propio pasado y sus pecados inconfesables. En un giro del destino, se dio cuenta de que había sido él quien había causado la muerte de la mujer la noche en que la atropelló, sellando su destino en una noche de invierno. Conducía con su coche, alterado por una discusión en el trabajo. De repente su móvil empezó a vibrar. Inconsciente, estiró el brazo para leer el mensaje, con tan mala fortuna que no vio a la mujer cruzando la calle en ese momento. Atormentado por el peso de su culpa y el horror de su propia traición, David se enfrentó a su oscuro reflejo en un duelo de voluntades y destinos entrelazados. Pero cuando la verdad finalmente salió a la luz, se dio cuenta de que solo había una forma de redimirse y encontrar la paz verdadera: aceptar la responsabilidad por sus acciones y liberar el espíritu de la mujer, sacrificando su propia alma en el proceso. Con un susurro de gratitud y perdón, la mujer desapareció en la niebla helada, llevándose consigo la carga de su sufrimiento y su ira. Y mientras la ciudad se sumía en la oscuridad una vez más, David se quedó solo en la noche, enfrentando su destino con valentía, por fin. Historia 3. La taza de té. El viento aullaba con una furia incesante, azotando las ventanas de la cabaña situada en lo profundo del bosque. Elena, una joven excursionista, se había refugiado dentro de la acogedora cabaña, agradecida por el calor reconfortante de la chimenea. Se había ido de excursión sola ese día para escapar del bullicio y el estrés de la ciudad. Pero no calculó bien la hora de regreso y de pronto se vio rodeada por la oscuridad del bosque y el ulular del viento. Ya era tarde para arrepentirse de su decisión. Por eso agradeció encontrar aquella cabaña en la que resguardarse y esperar a que pasara el temporal. Mientras Elena preparaba una taza de té en su hornillo portátil, escuchó golpes en la puerta. Con cautela, se acercó y la abrió, revelando a un hombre mayor, con una mirada perturbada, tambaleándose en el umbral. «Por favor, necesito ayuda», susurró el hombre, temblando de frío y miedo. A pesar de su intuición, que le decía que algo no iba bien, Elena dejó entrar al hombre, preocupada por su estado y su avanzada edad. El hombre explicó que su automóvil se había detenido en medio de la tormenta y que llevaba horas caminando sin rumbo. Agradecido, aceptó la taza de té que Elena le ofreció. Mientras charlaban junto al fuego, Elena notó que el hombre evitaba ciertos temas y que sus respuestas eran esquivas. Una sensación de inquietud se apoderó de ella, pero decidió ignorarla. Sin embargo, cuando fue a buscar más leña para el fuego, descubrió algo aterrador: una foto del hombre, con la fecha de hace 50 años, en la mesa del salón. La fotografía mostraba al viejo visitante, sonriendo junto a una mujer joven, con una fecha escrita en la esquina, 1967. La expresión de la mujer irradiaba alegría,
pero algo en los ojos de él parecía igual de oscuro y perturbador que en el presente. Alarmada, Elena se volvió hacia el hombre, quien la observaba con una sonrisa siniestra en el rostro. ¿Te gustó el té, Elena?, le preguntó con una voz que parecía resonar desde las profundidades del abismo. Horrorizada, Elena retrocedió, sintiendo que algo terrible se estaba desplegando a su alrededor. La casa en el bosque no era lo que parecía, y el hombre que la había buscado no era humano. Una presencia maligna se cernía sobre ellos, alimentándose de la oscuridad y el miedo. Decidida a no ser presa fácil, Elena se armó con un cuchillo de cocina y se preparó para luchar por su vida. Pero antes de que pudiera enfrentarse al horror que la rodeaba, una voz susurrante resonó en su mente, arrastrándola hacia la oscuridad. Cuando la tormenta finalmente amainó y el sol se alzó sobre el horizonte, no quedaba rastro de Elena ni de la casa en el bosque. Solo el eco de sus gritos resonaba en el viento, recordando a aquellos que osaban aventurarse en lo más profundo del bosque en una noche de invierno. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.